Bueno, vamos a ver entonces las listas que, como dijimos recién, son una serie, son variables que pueden tener varios valores simultáneamente. Entonces voy a compartir pantalla. Esto sirve para cuando, por ejemplo, tenés o sea, varias personas que tienen los máximos, entonces vos querés no solo guardar el último, sino guardar todas, por ejemplo. Claro, claro. Lo que voy a hacer yo con una lista en realidad no es guardar todos, sino primero busco el máximo en la lista y una vez que ya sé cuál es el máximo, puedo recorrer de vuelta la misma lista buscando todos los que sean iguales a ese máximo, por ejemplo. Que eso yo Claro. antes no lo podía hacer, porque yo tenía el máximo cuando ya había procesado toda la lista y ya había borrado todos los valores menos el último, digamos. Con una lista me permite hacer eso, por ejemplo, digamos. Lo que hago es, igual que hacía antes, primero busco el máximo y una vez que encontré el máximo, vuelvo a recorrer toda la lista buscando los valores que sean iguales a ese máximo. Ahí están preguntando por los parciales en el chat. Los parciales para la semana que viene los vamos a tener completos, corregidos. Así que prefiero hablar hoy de este otro tema y la semana que viene en todo caso le dedicamos un rato a ver un poco el parcial y a entregar las notas, etcétera. Bueno, vamos a ver entonces cómo definimos la lista. A diferencia de las variables comunes, yo cuando creo una lista le tengo que avisar al Python que esta variable que voy a usar es una lista. Entonces la tengo que definir. Por ejemplo, acá la voy a llamar B, o vamos a llamarla mejor, ya que es una lista L. Y para definirle simplemente pongo estos dos corchetes. Ahí estoy diciendo, bueno, voy a tener una variable que se llama L que va a ser una lista. Para agregar elementos en una lista, supongamos que yo quiero agregarle 10 elementos, voy a usar l.append y entre paréntesis voy a poner el valor del elemento que quiero agregar a la lista. Por ejemplo, i. Entonces voy a crear una lista. Primero acá creo una lista y después digo 10 veces que agregue un número de 0 a 9 a la lista L. Entonces, si yo quiero ver lo que quedó en la lista, simplemente hago un print de L. Te olvidaste de terminarlo, creo. Exactamente. O sea, en realidad no es terminarlo, sino que es decirle que lo corra, ¿no? Entonces, si no le digo que lo corra, lo había interpretado, lo había entendido todo perfectamente, pero no hacía nada. Ahora sí. Creo una lista y fíjense lo que me muestra el print, ¿no? Entre corchetes, todos los elementos de la lista, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 9, ¿no? Los 10 elementos que yo cargué acá. De esta manera yo puedo seguir agregando elementos a esa lista, ¿no? Por ejemplo, acá le puedo decir que agregue el 17.
Entonces, a la misma lista que ya tenía, ¿no? Primer print la muestra como estaba, el segundo la muestra con el valor 17 agregado al final de la lista, digamos, ¿no? Yo siempre con el append agrego un elemento al final de la lista. Con el append puedo incluir más de uno, un valor, puedo agregar. ¿Vos decís hacer algo así, por ejemplo? Sí. No. Append tiene exactamente un argumento. A menos que... A ver, pero esto no va a funcionar. Que yo le agregue una lista de 2 elementos, pero no. Agrega un solo elemento que es una lista de 2. No, tenés que hacer un append por cada elemento que quieras agregar. Me quedó un Perfecto. Otra cosa que se puede hacer es decir, bueno, yo no quiero agregar un elemento al final, quiero agregarlo en el medio, en alguna posición. Entonces digo que inserte en la posición 2 el número 23, por ejemplo. Entonces me va a quedar 0, 1, 23, 2, 3, 4, etc. ¿No? Ahí está, 0, 1, 23. O sea, corrió, insertó en la posición 2. Recuerden que esta es la 0, la 1, esta es la 2. Insertó ahí el 23 y todos los elementos que estaban a continuación los trasladó a una posición hacia el final. Y otra cosa que puedo hacer también es, así como agregué un elemento, eliminar un elemento con remove. Digo, quiero sacar, por ejemplo, el 7. ¿No? Es el contenido del elemento, no la posición, lo que estoy eliminando. Entonces, a la lista final, del 6 salté al 8, o sea, borró el 7, el 8, el 9 y el 17 los desplazó un lugar hacia atrás. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Insert también tiene solamente dos, o sea, yo pongo en la posición y ¿qué Exactamente. quiero que ponga? Claro, tiene exactamente 2 parámetros. Digo, ¿en qué posición quiero agregar algo? Y qué es lo que quiero agregar. Siempre agregando de a uno, ¿no? Igual que append. Y el remove, Sí. tengo que aclarar el elemento que quiero borrar o puedo borrar la posición, digamos. Borrás de a un elemento, vos estás diciendo, bueno, quiero borrar el que tenga 7. También digo, bueno, quiero borrar el 17 en vez de ese, que es el último, digamos, ¿no? O sea, no es un No, pero número. lo que pregunté es, sí, lo que yo pregunté es si se puede eliminar una posición, o sea, yo especifico la No, posición, ¿se puede hacer no, eso o tenés no? que especificar el contenido. Y de hecho tiene que estar ese elemento en la lista. Si vos querés borrar un elemento que no está en la lista, te va a dar un error. Digamos, si yo le pongo acá remove 117, X no está en la lista, digamos, ¿no? O sea, X sería el 117. En ese sentido es bastante quisquilloso el remove. Necesita que esté un elemento con ese valor en la lista. Si hay más de un elemento con ese valor, borra simplemente el primero. Y puedes poner una variable en el remove. Sí, puedo poner una variable, por supuesto. O sea, yo puedo decir A igual 17 y remove A. Entonces va a hacer lo mismo, digamos. Ahí está, borró el 17. Sí.
una variable siempre que el contenido de esa variable esté adentro de la lista, ¿no? Si no me va a dar el mismo error. Si yo en vez de borrar el 17 quiero borrar la letra A, lo tengo que hacer entre comillas, ¿no? Porque la lista puede tener números, textos, lo que yo quiera. Y podés poner como si fuera la variable dentro del for y va borrando cada vez que va agregando. O se rompe todo. Sí, adentro del for, para ir borrando a medida que voy agregando, puedo hacer directamente remove i, ¿no? O sea, lo agrego y lo borro, lo agrego y lo borro, lo agrego y lo borro. No sé si es esto lo que decías. Claro. Sí, sí, sí. Me va a chillar ese porque va a decir no hay posición 2. No, pero no. Ahí está. Primero me muestra una lista vacía, después le agregué el 17, le agregué el 23, borré el 17 y me mostró la lista con el 23, que fue lo único que quedó. O sea, porque en el for iba creando y borrando, creando y borrando, creando y borrando, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de uso, ¿no? Vamos a hacer un programa que permite al usuario ingresar una serie de valores y calcule el promedio de dichos valores, ¿no? Es algo que podemos hacer, pero vamos a ver ahora cómo sería hacerlo con lista, ¿no? Primero le voy a preguntar cuál es la cantidad de valores. Valores. Y después sí, en ese rango entonces, ahí en este ciclo yo digo, bueno, primero pregunto la cantidad de valores que va a tener mi lista y después hago un ciclo que se repita esa cantidad de veces, donde voy creando, leyendo un elemento y agregándolo a la lista. Leo un elemento y lo agrego a la lista, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Correrlo. Pero, ¿qué es lo que queríamos? Sí, si lo corro ahora, por ejemplo, le dejo ese sprint ahí, lo único que va a hacer es, digo, bueno, tengo 4 elementos, 7, 4, 9 y 2, ese print L, ¿no? Yo quería calcular el promedio de estos elementos. Para calcular el promedio vamos a necesitar un acumulador. Digo que suma igual 0. Y después voy a hacer un ciclo que directamente lo vaya acumulando, ¿no? Suma más list, L, no lista.
Fíjense que yo ahora ya no necesito decir, bueno, leo un elemento y lo acumulo, leo un elemento y lo acumulo. Leo todos los elementos y después, en otro ciclo diferente, acumulo todos los elementos. Por último, cuando termina este ciclo, digo, bueno, en promedio es igual a suma dividido cantidad. Y print, el promedio es, dos puntos, comillas, coma, pro. Si no me equivoco nada, bueno, 5 elementos, 8, 7, 12, 14, 2. Bueno, el promedio de estos valores es 8,6, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Se ve que estoy haciendo un programa que hace lo mismo que un programa cualquiera que podíamos hacer hasta la semana pasada, ¿no? En este sentido no estamos agregando nada que no pudiéramos hacer, lo estamos haciendo ahora con una lista. Si yo quiero agregar algo diferente, que sí, no lo había hecho ahora, lo que yo puedo decir ahora es decir, bueno, quiero un poco lo que decíamos recién, mostrar todos los elementos que superan el valor promedio. Fíjense que yo hasta ahora eso no lo podía hacer, porque para calcular el promedio necesitaba leer todos los elementos. Entonces, una vez que yo leía todos los elementos y calculaba el promedio, ya no tenía el valor de cada elemento para compararlo contra el promedio. Ahora sí, como yo tengo la lista armada y la lista me queda, yo acá, después que calcule el promedio, puedo buscar cuáles son superiores Pablo, a ese promedio. Sí. eso que está abajo de cantidad, o sea, ese for, ¿para qué sirve ahora? No entiendo. El primer for, Sí, este yo lo uso para cargar todos los elementos de la lista. sí. Entonces ahí a vos te quedan todos los elementos de la lista Claro, guardados en L, ¿no? en L. Sí, Cuando hacía el print L al principio me mostraba esto, ¿no? Están todos los elementos sí. en una sola lista. El segundo for, yo voy recorriendo la lista y voy sumando todos estos elementos, 7, 4, 9, 2, a la variable suma. Eso es lo único que hago en el for. Voy recorriendo cada elemento de la lista. Ah, o sea que con esa suma lo que hace es que lo va guardando, o sea, en la suma como antes sería, Exacto. pero cuando vos le pones LI, toma el valor, digamos, de De la... L, la posición I de la lista. Primero es la posición 0, que es la primera, después es la posición 1, después es la 2, así hasta Kant, que es la cantidad de elementos que tiene la lista. Claro, claro, perfecto. ¿Y no puedes poner directamente suma dentro del primer for? Sí, ¿O por no? supuesto. Sí, 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 sí. O sea, hacerlo como lo hubiera hecho antes, digamos. Leo un número y lo sumo, sí. Si lo hago después de este append, después de agregarlo a la lista, ya directamente puedo sumarlo, sí, por supuesto. Este suma igual 0 tendría que ir antes, ¿no? Eso sí. Y ahora este for, que sí tiene que ser un for aparte, digo, bueno, if L sub I, o sea, la posición I de la lista, dijimos, es mayor que el promedio, print, print L sub I. Entonces yo ahora sí, recorro de vuelta toda la lista y voy a mostrar solamente los valores que superan el promedio.
comilla. Los 6 valores. 9, 4, 11, 7, 8, 5. Promedio es 7,333 y los valores que lo superan son 9, 11 y 8, ¿no? Nada más. 9, 11 y 8. 7 está por abajo. Perfecto. ¿Se ve? Esto sí es algo que yo antes no podía hacer, digamos. Al incorporar las listas a los programas, lo que yo estoy haciendo es tener la posibilidad de juntar toda la información y trabajar con toda la información al mismo tiempo, ¿no? Elemento por elemento, como venía trabajando hasta ahora, que podía hacer muchas cosas, pero había muchas otras que no podía hacer, digamos. Pero no era igual que con lo que sabíamos antes, se podía hacer, o sea, si eras muy cuidadoso, todo. No. Con if igual. Ah, no, que. Con esas instrucciones sí, pero no con esas variables, digamos. Claro, sí, sí. O sea, no agregamos instrucciones y no vamos a agregar instrucciones el resto del cuatrimestre, digamos. Lo que vamos a agregar son estructuras de variables y estructuras de datos que me van a permitir trabajar con cosas más complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lista, digamos. La lista me permite hacer estas cosas. Con las mismas instrucciones que yo tenía, voy a poder hacer programas más complejos y más complicados. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a cambiar un poquito cantidad. Igual vamos a hacerlo un poco más corto. Vamos a decir que sean siempre 5 elementos. Y n va a ser igual, en vez de hacer el in, va a ser ¿qué es lo que hace esto? Tira números al azar, de 0 a 100. Exacto, exacto. Me va a cargar la lista con 5 números al azar de 0 a 100, ¿no? Si yo le hago print, no, con corchete no, con paréntesis. No, el otro. Me faltó el import, ¿no? $60, 62, 29, 72, 94, el promedio es 63,4 y solamente hay 2 que superan ese promedio. Bien. Imaginemos ahora que yo quiero esa lista, 60, 62, 29, 72, 94 o la que sea, mostrarla, pero quiero ordenarla antes de mostrarla, ¿no? Que estén todos los elementos ordenados de menor a mayor, o que estén todos los, si fueran palabras, ordenadas alfabéticamente. ¿Cómo podríamos hacer para ordenar esa lista? ¿Cómo fue la pregunta? Yo quiero esta lista de 5 elementos, nos olvidamos los mayores al promedio, ya no me interesan. Lo que yo quiero hacer con esta lista es mostrarla, pero en vez de mostrarla así en cualquier orden, que los elementos estén ordenados en la lista, ¿no? 29, 60, 62, 72, 94.
Digamos, vuelvo a correr. ¿Con un Obviamente contador? otros valores, pero quiero de vuelta que esta lista, en vez de estar así, sea 18, 33, 66, 69 y 97. ¿Qué se les ocurre Para, hacer? para ¿No puedes mí, hacer un contador que vaya contando los espacios? Y si vas diciendo que el espacio 1 es más chico que el espacio 2 y así. Algo así. Yo quiero que el elemento más chico quede en el espacio 0, por ejemplo. claro, para mí, como hacíamos antes, para ver qué número era menor a qué número, bueno, de la misma manera con if y todo, y después vos guardás el menor en el uno, el segundo menor en el 2, así. Exacto. De alguna manera yo tengo que decir, bueno, recorro toda la lista desde el 0 al 5, al 4 en realidad, porque es el 0 al 4, me fijo el menor. Una vez que encuentro el menor, lo guardo en la posición 0. Y el que estaba en la posición 0 lo guardo donde estaba el menor, por ejemplo, en cualquier otro lado. Después tengo que recorrer el resto de la lista, desde la posición 1 hasta la posición 5. Me fijo el menor de esos. El menor de esos lo guardo en la posición 1. ¿Lo guardás en la misma lista o lo tendrías que crear una nueva? En la misma lista lo quiero guardar. Yo quiero ordenar esta lista, no crear otra lista ordenada. Entonces, guardo el elemento en la posición 1 y para no perder ningún valor, el elemento que yo tenía en la posición 1 lo guardo en la posición del elemento que saqué, digamos, ¿no? Después hago lo mismo siguiendo la lista de 2 hasta 5, y después de 3 hasta 5, y después por último de 4 hasta 5, que va a ser un solo elemento, ¿no? ¿Se entiende? Yo voy a ir recorriendo en cada pasada, en cada vuelta, una lista, un elemento más chico, un ciclo un poco más corto, y voy a ir ordenando de a un elemento por vuelta, digamos, en la lista. Esa es un poco la idea de este algoritmo. Me permite en la primera pasada encontrar el menor, en la segunda el segundo menor, en la tercera el tercero menor, etc. ¿Qué es esto que está publicando acá Lucas en el chat? De 0 a n-1, de i más 1 hasta n, exacto, los comparo. Fíjense, lo que vamos a hacer son estos dos for y in range de 0 a cant menos 1, porque este va a ser el elemento que voy a comparar con todos los siguientes. Y después tengo que recorrer todos los siguientes. Para poner el menor en 0, el menor en la posición 0, tengo que recorrer todas las posiciones que están después de 0. Entonces voy a hacer for j in range desde i más 1 hasta canto. Entonces, esto es un ciclo adentro del otro. Cuando i vale 0, j va a valer desde 1 hasta 5. Cuando i vale 1, j vale de 2 a 5. Cuando i vale de 2, j vale de 3 a 5. Cuando i vale 3, j vale de 4 a 5. En realidad j vale 4 nomás porque 5 queda fuera. Y cuando i vale 4, 4 ya no es menor que cantidad menos 1, entonces ahí termina. Entonces, lo que esto me va a permitir hacer es comparar cada elemento de la lista con todos los siguientes. Entonces yo voy a decir if, la lista se llama L. L sub i es mayor que L sub j, ¿qué tengo que hacer? Intercambiarlos. Digo, bueno, LJ debe ser el menor, o por ahora es el menor, lo paso
a la posición 0 o 1, según en qué vuelta del ciclo esté. Yo tendría que hacer L sub I igual L sub J y después L sub J igual L sub I. Pero vimos que esto no funciona, ¿no? Antes de hacer esto, tengo que hacer una variable auxiliar que sea igual a L sub I. Entonces lo que voy a copiar en L sub J va a ser el valor de esa variable auxiliar. Entonces esto va a ir comparando todos los pares de elementos de la lista y cuando termine de hacer los dos ciclos completamente, la lista que me muestre va a estar ordenada. ¿No? Primero muestro la lista desordenada, después, bueno, calculo el promedio, lo que sea, esto no interesa. La ordeno y después muestro la lista ordenada. 90, 91, 45, 25, 20, promedio 54, y la lista ordenada quedó 20, 25, 45, 90, 91. ¿Eh? De esta manera yo puedo ordenar una lista. Si en vez de valores numéricos son valores de texto, los ordena alfabéticamente. La A es menor que la B es menor que la C y así. ¿Preguntas? ¿Podés copiar el código en el chat, please? Está bien, ¿no? Recuerden que bueno, calcula el promedio y ordena la lista, pero que el promedio ya para esto no me sirve para nada. Pablo, Sí, ¿puede ser que haya una función que ordene la lista, como hay una que como lista append? ¿O no? Por ahí nada que ver. sí. Este algoritmo, los otros, se da mucho en los cursos de computación, porque bueno, es necesario que comprendan la mecánica, pero a partir del Python, ya el lenguaje tiene una función que es la función sort, digamos, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, esto no me interesa. Pablo, Sí, de eso que estabas como sacando, ¿no? Ahí vos pusiste cantidad -1, ¿no? sí. Porque vos querés, digamos, ¿por qué no querés que se corra la cantidad? ¿Querés uno menos que la cantidad? Porque yo voy a comparar cada elemento con todos los siguientes. Cada I con todos los J que van a ser los siguientes. Claro, Entonces, comparás I el va primero con el segundo, sí. desde el primero hasta el anteúltimo, porque el último elemento yo no tengo con quién compararlo más adelante. Sí. Entonces digo directamente desde el primero hasta el anteúltimo. Y para cada uno de esos elementos, J va desde el siguiente hasta el último. Entonces, cuando I vale 0, J va desde 1 hasta 4, que es el último. Cuando I vale 1, J va desde 2 hasta 4. Cuando I vale 2, va de 3 a 4. Cuando I vale 3, J solo vale 4. Y ya ahí 4 no puede valer porque 4 es el último elemento de esta lista, digamos. Y con el último, entonces, digamos, ¿qué haría? ¿Cómo sería? Con el último. Si yo ya ordené todos los elementos menos el último, Al último te quedó nada.
El último me quedó ordenado también, digamos. Sí, sí. Bueno, este es el algoritmo de ordenamiento simplemente, ¿no? Es do for, una pregunta y el intercambio de las variables. Fíjense que yo corro ahora esto y la lista me quedó igual de desordenada en los dos casos. Entonces yo puedo hacer L.sort. Sort es una función, un método se llama si se quiere, de esta lista que lo que hace es ordena los elementos de la lista, ¿no? Esta lista que tenía acá la ordenó 1, 8, 28, 95, 97. Hace básicamente lo mismo que este algoritmo que está acá, posiblemente lo haga un poco más eficiente, más rápido, y no es necesario escribir todo el código ese, digamos. Es una de las... No lo tienen todos los lenguajes, en este caso, por eso vemos el algoritmo. En el caso de Python sí lo tiene y lo podemos usar, digamos, ¿no? También Pablo, hay... Sí, para suma creo que también hay uno. Creo que, o sea, en vez de por ahí poner suma y hacer todo el algoritmo, ¿no es más fácil poner sum y L? puede Sum de ser, L. puede ser. Sí, 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 sí. Pero, o sea, no es que pasa a estar mal. Y probemos. Se me Creo que ocurre que es debe sum entre paréntesis L. A igual... A no lo usé, ¿no? Sum de L. Ahí... si no hacemos printar no sabemos nada. $2.85 suena razonable, ¿no? 80 más 80 más 60 son 240, más 30 más 16, y debe andar por ahí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, fíjense, trabajando con listas podemos decir suma igual sum L. Y listo, ¿no? Queda cada vez más sencillo el programa. Si es que no hay otra función que te calcule el promedio directamente, que posiblemente la haya también. Otra cosa que es muy útil también, es decir, x igual L.max, print x. Ahora me hiciste dudar si es L.max o max L. Ya nos enteramos. No. Sí, tenés razón, es max L. Obviamente me dice el máximo. Entonces, todo el ciclo que hacía yo buscando el máximo ya lo hace esta función max. Otra función más que se usa mucho, ya está, m igual len L. ¿Para qué les parece que sirve esta función? Me dio como resultado 5, ¿no? La suma es 269, el máximo es 66 y m es 5. M es len de L. Len es length, longitud en inglés, digamos, ¿no? La longitud de la lista, la cantidad de elementos que tiene la lista. Obviamente, en este ejemplo, que yo empecé diciendo que mi lista iba a tener 5 elementos, es medio tonto decir, bueno, ¿y cuál es el largo? Pero supónganse que en vez de cargar la cantidad de elementos,
como hacíamos antes, yo voy cargando de a 1 y termino con un elemento -1. Bueno, para saber cuántos hay, puedo usar la función len. Pablo, Sí, yo tengo una pregunta sobre el sort. sí. ¿Se puede hacer que ordene la lista de mayor a menor en vez de menor a mayor? Sí, 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 sí. No lo recuerdo ahora. Es cambiándole, agregándole algún parámetro acá. Ah, bárbaro. Si Gracias. no es -1, debe ser algo así. No, no es -1, pero sí. No me acuerdo ahora, pero agregándole algún parámetro ahí, lo ¿2 podés. puntos menos 1? No 2 creo, no era así. puntos -1. No, 2 puntos. Va, no sé, hay veces que es así. Punto -1. No, ¿Así? 2 puntos, 2 puntos. Ah, ok, ok. Creo, ¿eh? No sé. No. No, bueno, pero alguna forma seguro hay y uno lo puede ordenar en un sentido o en el otro, digamos, ¿no? Bueno, buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, Profe, una pregunta. sí, También sirve, viste que ahí cuando calculás el máximo, si pones sí, min, calcula el mínimo, ¿no? obvio, min es el mínimo, exactamente. Ok. Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto un poco más bonito. El máximo es 2 puntos X. El mínimo es tal otro. Bueno, y ahí entonces diría, ¿no? La lista desordenada, el promedio, la ordenó, la suma de sus elementos es 195, el máximo es 82, el mínimo es 1 y la cantidad de elementos es 5. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, hacemos una pequeña pausa. Yo tengo 4:20, si les parece, nos tomamos 20 minutos, 5 menos 20 seguimos y hacemos alguna ejercitación, un poco más de cosas de esto y terminamos temprano, me parece. Bueno, seguimos. ¿A qué hora, perdón? 5 menos 20, en 20 minutos. Dale. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Creo que ya Sí, la dale, respondiste, pero justo no estaba. dale. El tema de las notas de los parciales. La semana que viene, o sea, no los terminamos de corregir, así que la semana que viene hablamos un rato de los parciales, las notas y todo. Y, ok, bueno, está bien. ¿Y fuiste corrigiendo algo, por lo menos? No, yo no vi ninguno todavía. Ah, está bien. Bueno, nada, era eso. Gracias. De nada. Pablo,